un dólar en alza, un dólar que ahora se presenta a 32 pesos con 10 centavos según el Banco Nación, 32 pesos con 50 centavos de acuerdo con lo que marca la City porteña y 33 pesos con 30 centavos el Blue. ¿A cuál de todos atendemos y le prestamos atención, Julián Guarino? ¿Qué tal? Buen día. Bien, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, vos marcabas muy bien, sigue la tensión en el mercado cambiario. Lo que yo siempre digo es que es un parámetro que hay que tomar, pero que claramente el problema de fondo tiene que ver con algo que comentábamos justamente ayer, que es la confianza, Belén, y el presidente de la Nación esta mañana tratando de, bueno, yo diría, rearmar el vínculo con los mercados financieros internacionales para que le crean, ¿no? Claro. Ahora, ayer vos adelantabas muy bien un tema, Julián, que habíamos hablado en relación con el Fondo Monetario Internacional y lo que había salido también publicado en The Financial Times, que por supuesto nos incumbe saber qué es lo que opina la prensa internacional. Y ahora, lo que va a hacer el Fondo Monetario Internacional a pedido del gobierno nacional es adelantarnos dinero, y lo que pretende el gobierno es que el desembolso sea todo para el año que viene, que es un periodo, digamos, muy ríspido porque hay elecciones. Sí, a ver, yo creo que el gobierno nuevamente en el día de hoy se equivoca y hay dos o tres factores que son fundamentales y quizás el primero que hay que marcar es que el gobierno pretende entender o pretende leer que lo que es la crisis de confianza hoy está acotado puntualmente al programa financiero hasta el año 2019 y sería ilógico plantear que la Argentina es solo hasta el año 2019 y que no hay 2020 o que un inversor o que varios inversores en el mundo tienen una mirada tan corta y van a dejar sus inversiones 3, 4 meses más a cuenta de lo que el gobierno le promete que va a pasar solamente el año que viene. Es decir, el gobierno está pasando por alto algo fundamental, que es que el deterioro de los activos de la Argentina no arrancó ayer, sino que arrancó hace ya varios meses y no se va a detener hoy, sino que vamos a ver cómo el peso se va a seguir devaluando, cómo los bonos se van a seguir vendiendo y por ende van a tener una pérdida de valor importantísima, cómo las acciones de las empresas argentinas también van a seguir cayendo. Y lo que hay que plantearse es, bueno, ¿qué hace un inversor ante ese contexto? No espera de brazos cruzados, confiando en la promesa del gobierno y diciendo, bueno, todo el mercado está equivocado, yo me voy a quedar y de alguna manera voy a salir victorioso de esa apuesta. Lo que hace el mercado, lo que hacen los inversores es, van vendiendo, van saliendo de la Argentina sencillamente porque no están dadas las garantías. Y Belén, yo te decía, varios errores comete el gobierno en el día de hoy. Quizás el más importante fue que habló el presidente de la Nación. Es decir, está clarísimo que hoy no hay un ministro de Economía en la Argentina, está claro que el propio presidente se expone a bueno, yo creo un desgaste enorme, y además es el propio presidente el que trata de generar confianza pero sin números. Claro. Hemos asistido a un comunicado a los mercados financieros internacionales donde no se les ha dicho absolutamente nada más que confíen en la Argentina, ahora sí vamos a hablar en serio. Sí, hay muchos rumores en relación con el gabinete y como son rumores y no hay ninguna confirmación, no tiene siquiera sentido, digamos, que lo hablemos. Pero vos tendrás la información, igual que la tengo yo, digamos, respecto de cambios en el gabinete. Dejando eso a costado, pero que no es un tema menor, porque todo lo que es rum en el ámbito político tiene una repercusión inmediata, por supuesto, en los mercados y en la economía toda. Lo que habíamos hablado ayer, que se efectivizó y que lo anuncia el propio presidente, como bien decís, tiene que ver con un desembolso anticipado del Fondo Monetario Internacional de lo que, digamos, se comprometió a prestarnos. Pero además también lo que se pretende es que haya un desembolso mayor. Se habla entre 15.000 y 20.000 millones de dólares más en relación con ese acuerdo. ¿Por qué? Porque necesitamos plata para pagar la deuda. Yo lo escuchaba recién a Marco Labaña, seguramente vos también, que se refería al endeudamiento. Claro, endeudarse significa que vos pedís plata, o yo te pido plata a vos, Julián. ¿Pero plata para qué? ¿Para seguir pagando deuda? ¿O plata para producir o plata para invertir? Eso es una gran diferencia, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo quiero insistir con esta idea, Belén, es decir, hacer un análisis hoy tan acotado a lo que es el sector externo, es decir, que a la Argentina le faltan dólares, es estar mirando la mitad de la película, porque en realidad esto ya se ha transformado en una desconfianza mucho más grande. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué? Si en definitiva la Argentina arrancó con un problema muy puntual, que era que no tenía los dólares suficientes para lo que era la salida de dólares que experimentaba el país y además para atender lo que son los compromisos de deuda. Bueno, ahí se pidió dinero prestado al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué hizo el gobierno en ese momento? Bueno, en lugar de ofrecer los números del programa financiero, decir que quizás sí le iba a faltar algo más de dinero, que le iba a faltar más recursos, incluso con los 50.000 millones de dólares que el Fondo Monetario se había comprometido a aportar, lo que dijo es, miren, con esto ya estamos blindados, con esto llegamos claramente, lo dijo el titular del Banco Central, Luis Caputo, en su momento, dice, bueno, con esto ya está. Sí. Lo mejor que nos pudo haber pasado es que el Fondo Monetario nos preste este dinero, porque a partir de ahora los problemas van a ser otros y ya no tenemos cuestiones financieras. Y lo que se terminó verificando es que esto no era así. Entonces ahora el gobierno reclama que los inversores en el mundo le presten confianza, cuando cualquiera hoy se da cuenta de que a la Argentina realmente con ese dinero del Fondo Monetario no tiene ni por asomo la cantidad de dólares que va a necesitar, y es más, ahora necesita incluso más que antes, porque vos sabés perfectamente bien que en un contexto de incertidumbre, primero, se devalúa la moneda, es decir, que vos en términos de dólares cada vez vas a necesitar más pesos para comprar dólares para pagar una deuda que está dolarizada. Sí. Es decir, fíjate cómo de un punto de inicio donde se suponía que vos tenías relativamente cercana la posibilidad de compensar tus dólares para pagar la deuda, hoy ya lanzado el mercado contra la Argentina, bueno, realmente la situación es mucho más compleja. Claro. Y está claro que el gobierno perdió varias oportunidades, ¿no? Sobre todo mintiendo, digámoslo de esta manera claramente, mintiendo a los inversores del exterior, mintiéndole también a buena parte de los argentinos, hay que decirlo, porque lo que estamos viviendo a nivel doméstico, bueno, no estamos hablando de ese tema, pero es sin ninguna duda también importante. Claro, hay un tema, digamos, que también es muy importante, que es el riesgo país. Somos uno de los países más riesgosos del mundo y además estamos con dólares que se están yendo afuera, porque como te decía ayer, hay muchos que están desarmando las plazas locales, están cayendo el valor de los bonos, las acciones. Entonces, lo que el gobierno pretende es que a través de esta inyección de un desembolso anticipado del préstamo ya concedido por el Fondo Monetario Internacional, más un plus que se pretende que también de que no solamente es para pagar deudas, sino que también se necesita para el financiamiento del programa económico del año que viene. Pensá que todavía no está aprobado el presupuesto y a mí muchísimos referentes de la oposición me dijeron que no pretenden tampoco aprobarlo en términos de un ajuste muy fuerte. Sí, ahí empieza a tallar lo que es la política, ¿no? Claro. Y yo pensaba hoy con el mensaje del presidente de la Nación, fue un mensaje a los mercados que quedó a mitad de camino porque no dio datos. ¿Fue un mensaje a los argentinos, me pregunto? Y la realidad es que no, porque desde el gobierno no se les habla a los argentinos, no se les está explicando por qué hay un deterioro de lo que es la moneda en la cual recibimos nuestro salario, por qué tenemos una inflación muy por encima de la pronosticada. Yo decía recién, el gobierno mintió, pero no solo mintió en términos de que la cantidad de dólares que nos prestaba el fondo iba a ser suficiente, mintió también porque le decía a la comunidad internacional y también le decía a los argentinos, miren señores, ustedes van a tener una inflación que va a rondar el 10%, parece mentira, pero en el presupuesto para este año el número de inflación es del 10%, Belén. Sí, y va a llegar al 30% estamos muy lejos más de lo que va a pasar. Claro, algunos yo diría que más. Claro, y además, mucho más. Claro, cuando uno aprueba un presupuesto, es como en tu casa, ¿no es cierto? Vos tenés que tener una previsión de gastos en base a los ingresos que vas a tener. O sea, ¿cuánta plata yo voy a ingresar aproximadamente, aunque sea el año que viene, para poder tener, digamos, cuentas ordenadas en gastos corrientes? Hoy por hoy, ¿se puede hacer eso y también con la invitación a un ajuste de 300.000 millones de pesos? De los cuales, bueno, 100.000 millones corren por cuenta de las provincias. Sí, me parece que los gobernadores, me parece que el Congreso en general la tiene difícil, porque por un lado lo que estamos viendo es que de a poco empieza a generarse un mensaje que es:
hay que cuidar al presidente de la nación. Parece mentira que estemos hablando de esto, porque hasta el día de ayer, y yo me incluyo también, sí, todos hemos sido muy críticos con respecto al presidente de la nación. Incluso estoy siendo crítico con el mensaje que ha dado esta misma mañana, sin datos, sin un plan económico que anunciar, prácticamente... Yo digo, dejando bastante despejado lo que es la idea de que el gobierno está sumamente preocupado y que no tiene demasiadas salidas para este contexto. Entonces, lo que de alguna manera empezamos a ver es que hay que cuidar al presidente porque su gabinete no está funcionando bien, porque no hay un ministro de Economía, porque nadie dice cuál es el plan económico y porque hasta ahora lo único que hay son, yo lo escuchaba recién a Marco Labaña y la verdad que coincido plenamente, son parches, Belén, es decir, claro, decir que el dinero que va a ingresar del fondo o que iba a ingresar en el año 2020 y 2021, ahora lo van a traer y lo van a poner todo en el año 2019. Sí. Bueno, yo creo que claramente no va a funcionar, no va a prosperar y lo estamos viendo porque el dólar sigue subiendo. Ya nos dieron 15.000 millones de dólares, recordá, ¿no es cierto? 7.500 millones de dólares para las reservas Banco Central y 7.500 millones de dólares para, bueno, gastos presupuestarios. A ver, el tema es... Nadie creo que quiere endeudarse, no, nadie. Ahora, nadie tampoco quiere endeudarse con el Fondo Monetario Internacional. Nos dieron tasas más bajas que si recurrimos, por ejemplo, a otros organismos financieros, otros bancos que otorgan crédito, o el mercado internacional en sí. El tema es que se sabe que no nos quieren prestar plata. Y después está el fantasma del default que está sobrevolando. Y me parece que este desembolso anticipado también tiene que ver con una referencia, digamos, de mostrar al mercado local e internacional que no vamos a ingresar en cesación de pagos, que sería tremendo. Sí, para mí al menos hay yo digo en algún punto un apresuramiento para traer el tema del default y plantearlo, cuando sí, en realidad los países en muchos aspectos pueden, por ejemplo, hacer una reestructuración de deuda, claro, voluntaria, antes de declararse en default, que sería lo ideal. En rigor, lo ideal hubiese sido que el Fondo Monetario Internacional nos hubiese prestado ese dinero con determinado tipo de condiciones, por supuesto, pero que la Argentina hubiese tomado ese dinero para rescatar lo que es la deuda que tenía emitido en años anteriores y que hoy son los inversores que están queriendo o salir de la Argentina o vendiendo sus activos en el exterior, que te generan la suba del riesgo país, que te generan que vos tengas, en el caso de pedir dinero prestado a los inversores del exterior, tenés que pagar una tasa realmente enorme, por eso el gobierno lo ha descartado de plano, es decir, hoy ya no tenés la posibilidad de emitir un bono y que alguien, por ejemplo en los Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en cualquier lado, te compre ese bono y te preste ese dinero a vos como país. Hoy ya no está esa posibilidad. Claro. El Fondo Monetario tampoco es otra posibilidad más que haciendo estos cambios de ingeniería financiera, pero está claro que no alcanza. Y la pregunta, yo sé que no es un tema netamente financiero, pero digo, nadie habla de cómo se pone a producir el país, nadie habla de cómo se generan mayor saldo comercial, es decir, hay un faltante en lo que es el mensaje del gobierno tan importante y tan grosero en un punto que cualquier inversor en el mundo, ya no te digo los argentinos que estamos deseando que el gobierno nos cuente qué es lo que está pasando, cualquier inversor en el mundo que tenga un bono de la Argentina, cuando mira la hoja de balanza de la Argentina y dice, mira, están complicados con los dólares, pero a ver cómo está funcionando el país, y mira, va a tener una recesión del 1 o 2%, y la inflación va a estar en torno al 40%, y los salarios, mira, tienen salarios a la baja, el consumo no se va a reactivar. Bueno, digo, todo ese cuadro de situación hoy le está diciendo al inversor, mirá, aunque te digan que tienen los dólares para pagarte, el resto de la máquina no funciona. Claro, desde ya. Julián, muchísimas gracias por tu análisis, como siempre. Un saludo grande. Gracias.